Shalom, Javerim Bejaverot, bienvenidas y bienvenidas a todos a una nueva entrega de la lectura en audio del Midrash, en la versión de El Midrash Dice, en esta ocasión de Parashat Yitro. Quiero agradecerles a todos por su apoyo y por seguir escuchándonos día con día, semana con semana, viéndonos transmisión a transmisión y estar pendientes de todo el contenido que estamos preparando para ustedes con ayuda del cielo. Quiero comenzar este video leyendo los comentarios de todas las personas que escribieron en el video de Parashat Beshalach, que tuvimos una amplia participación. Así que quiero saludar a Mirna López, Shalom desde Maryland, a Julio y Miriam desde Mexicali, Baja California, a Karen, dice interesante, Shomar Albornoz, maravilloso, mil gracias al Eterno por ese estudio, Claudia Leticia Ortega, Shalom, que el Eterno llene de bendición a cada uno de los que estudian Torah. En especial a usted y su familia. También bendiciones para ustedes y para sus familias, querida Claudia, y para todos los seguidores de este canal y de todo Israel. Carrillo Quiroz dice muchas gracias, saludo. Victoria Torres, Shalom. Lorena Fajardo, muchísimas gracias, siempre pendiente de la parashá. Gracias, Lorena, por estar siempre pendiente. Un abrazo para ti. María Skartich, Shalom desde Santa Fe, Argentina. Saludos a nuestros amigos de Argentina. Kiabo, Shalom Ubrajot, Eterno le bendiga. Gracias por su esfuerzo. Gracias a ti, Kiabo, por siempre estar pendiente de nuestros videos y transmisiones. Joseph Chávez, saludos desde, creo que es New Jersey, ¿verdad? Creo que NJ es New Jersey. Corríjanme si estoy equivocado, Joseph. Aide Montoya, Shalom. Cada semana espero con ansias tu enseñanza, Javerim. Muchas gracias, Aide. Shalom para ti, todo lo bueno. Salud, bienestar, éxito y paz. Mirna López, Shalom, Shalom. Dice siempre estoy pendiente de la próxima lectura semanal. Gracias, querida Mirna. Gloria Pinto, ¿cuándo se recibió la Torah? ¿Se llamaban hebreos o israelitas? Es una buena pregunta. Porque aquí en las lecturas siempre decimos que los judíos, ¿no?, recibieron la Torah. Ya hemos explicado eso en algunos videos, pero en realidad ya eran los Bené Israel, los israelitas. Si estoy en alguna equivocación, agradeceré mucho siempre que en sus comentarios también compartan mucho de lo que ustedes saben. Sebastián Damián Escobar dice Shalom, gracias desde Argentina, provincia de Santa Fe, ciudad de Rosario. El 28 de enero del 2026 cumplí 45 años y esta clase es mi mejor regalo. Querido Sebastián Mazel Tov, qué bueno que sea de bendición para ti, querido Sebas. Todo lo bueno, todo lo mejor y hasta 120 con ayuda del cielo, mi querido Sebastián. Y finalmente Jaime Espinosa Fuentes, Shabbat Shalom Umeboraj, toda Rabá por compartir estas maravillosas enseñanzas que son una gran bendición desde la Ciudad de México. Aquí, vecino de la Ciudad de México, Jaime Espinosa. Un abrazo. Gracias a todos por sus comentarios. Vamos a comenzar. Quiero invitarlos a darle like a este video, a suscribirte, a activar la campanita de las notificaciones, a comentar y a compartir este contenido si crees que es bueno y que ayuda a tu estudio de Torah y crees que puede ayudar a alguien más en su estudio de Torah. Pues bueno, te invitamos a que compartas y a que comentes y a que sigas nuestros directos. Comenzamos, querida familia. Parashat Yitro. El Midrash comienza esta narración con el siguiente tema. Yitro se convierte. Un hombre estaba parado sobre un tejado y se inclinó hacia abajo. Perdió su equilibrio, se precipitó al suelo y sufrió fracturas de desgarros severos. Afortunadamente, sin embargo, sobrevivió. Él fue trasladado con prontitud a la sala de emergencias del hospital más cercano y un número de facultativos se reunieron para atender sus heridas. Un especialista de corazón y pulmones lo examinó y prescribió medicación. Un cirujano radiógrafo sus miembros, lo operó y les puso yesos. Un especialista del cerebro ordenó ejecutar pruebas para detectar posible daño cerebral. El dermatólogo vendó sus lesiones y prescribió ungüentos. Un médico oculista fue llamado para examinar sus ojos y prescribir lentes para mejorar su visión. Después de recibir varios tratamientos para cada una de sus numerosas dolencias, el paciente eventualmente se recuperó completamente. Una persona que simultáneamente sufre de un número de dolencias debe ser tratada por cada una individualmente. No existe una cura general para ella. A pesar de que esto es verdad en el mundo físico, existe una medicina única que es capaz de curar todas las enfermedades espirituales sin excepción.
Aun si una persona cometió muchos diferentes pecados, existe un único antibiótico que lo curará instantáneamente a todos ellos: escuchar la palabra de Hashem. De tal modo, el profeta Yirmiyahu advirtió a su generación: escuchad la palabra de Adoshem, casa de Jacob. Aun si vuestra alma está infestada con muchos tipos de pecados, escuchad y vosotros viviréis. A pesar de que todas las naciones habían oído el atronador estruendo de la partición del Yam Suf y habían inquirido acerca de su significado, y no obstante que todas ellas conocían de la victoria de Kelal Israel sobre Amalek, ellas dejaron de atender al mensaje. Hubo solo un hombre que verdaderamente escuchó y aprendió el significado de los trascendentales eventos. Comprendiendo que Adoshem es omnipotente, dedujo que era su deber moral servirle a él. Este hombre fue el suegro de Moshe, Yitro. Yitro vivía en Midian, un país que era aliado de Amalek y enemigo del pueblo judío. Él originalmente se preparó para unirse a Amalek en su lucha contra Kelal Israel. Sin embargo, cuando escuchó de la milagrosa victoria de Kelal Israel y del mandamiento de Adoshem que Amalek fuera exterminado por haberlos atacado, inmediatamente hizo teshuvá. Sin demora, Yitro tomó a la esposa de Moshe, Tzípora, y sus 2 hijos, quienes no habían tomado parte en Yetziat Mizraim, porque Moshe los había devuelto a la casa de Yitro, y viajó al interior del desierto al campamento de los Bene Israel. Su intención era convertirse en Ger y unirse a los Bene Israel en el desierto, aun si esto significaba sacrificar su honor y comodidad en cuestiones mundanas. Al tiempo que Yitro se aproximó al campamento de los Bene Israel, escribió una carta a Moshe en la cual enunciaba: vuestro suegro Yitro ha arribado. Por favor, salid a recibirme. Sin embargo, si vos no queréis salir por consideración a mí, entonces venid por consideración a vuestra esposa Tzípora. Y si no por ella, entonces por consideración a sus 2 hijos. Yitro adjuntó la carta a una flecha y la disparó al interior de las nubes de gloria. A pesar de que las nubes usualmente rechazaban cualquier misil, admitieron esta carta en honor a Moshe. Adoshem ordenó a Moshe: sal al encuentro de tu suegro. Yo soy el que decide cuándo es apropiado aceptar a un converso. Y yo te digo que Yitro vino aquí solamente Leshem Shamaim, o sea, en nombre de Akadosh Baruj Hu. Por consiguiente, ofrece la amistad y no lo rechaces. El tono de la sentencia de Adoshem revela que Moshe vacilaba en salir y recibir a su suegro. Tenía que ser convencido por Adoshem porque Yitro había sido un sacerdote de ídolos la totalidad de su vida. Moshe no tenía manera de saber si Yitro era sincero acerca de convertirse en un judío y si él respetaría su decisión. Solo Adoshem, quien sondea los pensamientos de las personas, podía asegurar a Moshe que Yitro permanecería leal al judaísmo. Él, por lo tanto, ordenó a Moshe honrar a Yitro. Moshe, Aarón y los 70 ancianos abandonaron las nubes de gloria para salir y dar bienvenida a Yitro. ¿Quién podía presenciar esta distinguida procesión y no ser compelido a seguirla? La nación entera se unió a Moshe, Aarón y los ancianos. Yitro era el primer Ger Tzedek. Fue conferido de este modo con una bienvenida real. Incluso la Shejiná se presentó en su recepción. Moshe se inclinó ante su suegro y lo besó. De tal manera respetuosa en que Moshe trató a su suegro, nosotros aprendemos que es apropiado para una persona honrar a sus suegros. Moshe condujo a Yitro directamente al Beit HaMidrash, donde entusiastamente le describió los detalles de Yetziat Mizraim, Kiriat Yam Suf y la milagrosa guerra contra Amalek. De tal modo esperaba atraer a su suegro a la senda de la Torá. Moshe narró a Yitro: Adoshem nos dio el pan celestial, man, el cual puede saber similar al pan, carne o pescado. Incluye todos los sabores deliciosos del mundo. Nosotros poseemos el manantial de Miriam, cuyo líquido sabe tal como vino añejo o nuevo, como leche o miel. Se torna cualquier bebida gustosa que existe. Nosotros estamos en nuestro camino a Eretz Israel y hemos sido prometidos por Adoshem la más grandiosa recompensa, la tierra Olam Haba, el mundo por venir, la monarquía davídica, Tejiat Ametim, la futura resurrección de los muertos y un nuevo mundo de allí en adelante, Keuná y Leviá. Cuando Yitro escuchó la detallada narrativa de los grandiosos milagros que Adoshem había realizado para Kelal Israel, inmediatamente implementó su decisión de convertirse al judaísmo. Tomó un filoso cuchillo, se realizó la milá sobre sí mismo y reconoció a Adoshem como el único soberano. No obstante, en su corazón Yitro sintió pena de los egipcios, quienes se habían ahogado en el Yam Suf. Baruch Hashem, o Baruch Adoshem, alabado sea el Eterno, Yitro proclamó, quien os rescató a vosotros de Egipto, una nación terrible, y de las manos del faraón un rey cruel.
y que nos liberó de la esclavitud egipcia. Es verdaderamente milagroso que una nación de 600,000 hombres pudiera cruzar las fronteras egipcias, las cuales están tan estrechamente selladas que ni un solo esclavo ha podido nunca escapar. Yo estudié toda religión en el mundo y las rechacé a todas ellas por ser falsas y alcancé el entendimiento de que Adoshem es el verdadero Elohim. Ahora comprendo que aún más gran claridad que Adoshem trasciende todos los otros poderes, puesto que la plaga de la muerte del primogénito destruyó todas las deidades egipcias. Además, su grandiosidad es evidente del hecho de que él hirvió a los egipcios en la precisa olla que usaron para hervir a otros, puesto que ellos intentaron destruir bebés judíos ahogándolos, él ahogó a los egipcios a su vez. Yitro, estaba de lo más impresionado por el modo de castigar de Adoshem Midá Keneged Midá, el cual imposibilita la posibilidad de azar y prueba que las vidas de los hombres son efectivamente moldeadas por la divina providencia. Cuando Yitro, el ex sacerdote, quien había investigado todo culto en el mundo, exclamó: "Ahora yo sé que Adoshem es más grande que todos los otros poderes", él realizó el más grandioso Kiddush a Hashem posible. Las naciones del mundo escucharon acerca de ello y abandonaron sus ídolos, con lo cual reconocieron la gravedad de servir a una imagen. El mismo Yitro, quien muchos años había sacrificado a los dioses de las naciones, ahora ofrendó Korbanot a Adoshem. Luego se sentó a cenar con Aarón y los ancianos. Moshe, sin embargo, no se unió a ellos, sino permaneció parado para servir la comida. Un milagro especial ocurrió en honor de Yitro. Una porción de man cayó para él durante su comida. Esto claramente demostró que Yitro se había tornado parte del pueblo judío. Hay una nota al pie de página que dice: nuestros sabios critican a Yitro por compadecerse de los egipcios. Nosotros estamos naturalmente inclinados a sentir compasión por todo ser humano, aun por un malvado. El rey David proclamó en Tehilim 139:21: ¿acaso no odió, oh Adoshem, a los que te odian? Debemos educarnos a nosotros mismos para no solo dejar que nuestras acciones sean dictadas por la Torá, sino dejar que la Torá dirija nuestras emociones también. Ahora el Midrash nos va a hablar acerca de que Yitro aconseja la designación de jueces. Durante su estadía en el campamento de los Bene Israel, Yitro debió haber observado cómo su diaria rutina difería de aquella de otras naciones civilizadas. Los Bene Israel en el desierto no estaban comprometidos en labranza, industria o comercio, puesto que el man que caía en la mañana proveía suficiente alimento por el día entero. Tampoco las actividades de manejo de la casa y cocina eran necesarias porque el man caía listo para comer y las nubes de gloria limpiaban y planchaban sus vestimentas. Su ocupación de todo el día era el estudio de la Torá y el cumplimiento de mitzvot. Multitud de personas se apiñaban en derredor de Moshe, Aarón y los 70 ancianos para escuchar sus enseñanzas. Ellos harían numerosas preguntas sobre cuestiones alágicas conforme buscaban entender mejor las mitzvot relativas al hombre y su creador, y al hombre y su semejante. A Yitro le pareció extraño que Moshe se sentara mientras el pueblo a su alrededor estaba de pie. Pensó que Moshe desairaba a aquel al Israel haciéndolos estar de pie en su honor. ¿Por qué os sentáis como un rey?, le preguntó a Moshe, mientras el pueblo que viene a escuchar tu juicio está de pie. Moshe explicó a su suegro: ellos vienen a mí a fin de estudiar Torá y por consiguiente permanecen parados, dado que es apropiado para el discípulo pararse ante su maestro de Torá. Yo les explico los detalles de las leyes divinas, halajá y midrashim. Yitro explicó: lo que tú haces no está bien. Puesto que Yitro era un hombre refinado, evitaba la expresión directa mal, y dijo a Moshe solamente que su modo de tratar la situación era no bueno. Yitro aconsejó: la carga sobre ti, Aarón y los 70 ancianos es demasiado grande para sobrellevar. Del gran esfuerzo ustedes todos se marchitarán como una hoja se marchita sobre un árbol. Permitidme por tanto daros consejo a seguir siempre que Adoshem esté de acuerdo. Continúa con la función de intermediario entre el pueblo y Adoshem. Instruye al pueblo en palabras de Torah, enséñales a ellos cómo orar y realizar bondad. No obstante, no tomes sobre ti y atribuyas a Aarón y los ancianos la entera responsabilidad de responder preguntas de halajá. En lugar de ello, designa jueces sobre el pueblo. Los jueces decidirán todas las cuestiones menores y te traerán solo los problemas más importantes. Estos jueces deben estar libres de cualquier otro tipo de ocupación para que estén disponibles para el pueblo en todo momento. Yitro afirmó que un hombre debe poseer las siguientes características a fin de calificar como un juez judío. Ishjail debe ser bien versado en Torá y debiera ser adinerado, de forma tal que no necesite halagar a nadie y no deba dar preferencia a un litigante sobre otro. Debe ser una personalidad dinámica que inspire a otros a hacer lo que es correcto. Iré Elohim debe poseer temor del cielo para juzgar verazmente. Ish Emet debe ser un hombre confiable
a cuya palabra del pueblo se atenga. Sonei Betza. Debe detestar el dinero, no debería atribuir ninguna importancia a su propio dinero y ciertamente ninguna a aquel de otras personas. De tal modo, no tendrá tendencia a aceptar sobornos. Hay notas al pie de página que son las siguientes. Existen dos opiniones en la Gemara, en Sebahim 116a, relativas a cuando Yitro se unió a los Beni Israel. De acuerdo con una, esta parashá está cronológicamente fuera de secuencia. Este criterio mantiene que Yitro, de hecho, arribó después de Matan Torah. De acuerdo con esta opinión, el episodio narrado en este capítulo tuvo lugar en el segundo año en el desierto. En contraste con todos los líderes seculares, los líderes de la Torá por todos los siglos se han distinguido ellos mismos por servir a Kelat Israel sin remuneración. El ejemplo fue establecido por nuestro gran líder Moshe Rabbeinu, quien, al fin de su vida, afirmó que no había nunca aceptado ningún pago del pueblo. Incluso al viajar a Egipto para redimirlos, usó su propio asno y no será reembolsado por sus propios gastos de viaje. Similarmente, el profeta Shmuel, antes de su muerte, dirigió una llamada a la nación entera para aportar testimonio de que él no había nunca aceptado aún más el pequeño ítem de ninguno de ellos. Al viajar a juzgar al pueblo, él solía llevar consigo su propia tienda y comida. Los ejemplos de los subsiguientes líderes de la Torá quienes detestaron el dinero son demasiados numerosos para citar. La siguiente historia es típica de la conducta de Rabbi Yosef Haim Sonnenfeld, rab de Jerusalén, quien falleció en 1930. Un grupo de personas encabezadas por Lady Samuel, esposa del primer embajador en la época del mandato inglés, visitó la ciudad vieja de Jerusalén. Lady Samuel fue a la esposa de Rabbi Yosef Haim Sonnenfeld a ofrecer sus saludos y aquellos de su esposa. Cuando fue más tarde interrogada acerca del motivo por el cual había rendido respeto a uno de los anticuados rabíes quien combate al progreso, ella respondió: permítanme primero relatarles mi experiencia con este hombre. Luego yo les dejaré decidir si, en su progresista sociedad, ustedes tienen una personalidad para equipararla a él. Unas pocas semanas atrás vine a la casa de Rabbi Sonnenfeld para obsequiarle con algún dinero que había obtenido de una sociedad holandesa y cuyo propósito es el sustentar a sabios. Consciente de su extrema pobreza, inmediatamente viajé a Jerusalén. Le expliqué el propósito de mi llegada y le entregué un cheque. Mencioné cuán afortunada era yo de poder ayudarlo. Él estaba, no obstante, impasible y solo respondió en una voz callada: no lo tomo. Pensé que él no entendió el tipo de donación que era. Expliqué que este era un fondo especial para eruditos y su propósito era el de sustentar a personas como él. No para mí, él repitió. No lo tomo. Fui a otro RAF para tratar de influenciarlo, pero fue en vano. Tuve que enviar el dinero de regreso a Ámsterdam. Ahora ustedes saben de alguna otra persona tan noble como él lo es. Cuando su esposo escuchó la historia, insistió en hacer una visita al RAF Sonnenfeld aquel mismo día. Ahí se cierra el pie de página y continuó con la lectura. Yitro dijo a Moshe: selecciona jueces con las cualidades que te he descrito. Usa el Ruach HaKodesh que descansa sobre ti para que no seas engañado acerca de su verdadero carácter. Designa jueces quienes estarán cada uno a cargo de 1,000 personas, de 100, de 50 y de 10. Para 600,000 personas habrían 600 jueces a cargo de 1,000, 6,000 jueces a cargo de 100, 12,000 jueces a cargo de 50 y 60,000 a cargo de 10. Yitro propuso designar en suma 78,600 jueces. Si tú implementas mi plan, entonces la halajá será ciertamente decidida como ya debería ser. Moshe escuchó el buen consejo de su suegro. Relativo a él, Shlomo enunció en Mishle 12:15: quien acepta consejo es sabio. ¿Por qué Moshe no habría nunca designado jueces ante Yitro antes de que Yitro lo aconsejara? ¿Por qué nunca había pensado acerca de esta aparentemente simple solución él mismo? En verdad, Moshe había recibido un mandamiento de Hashem de designar jueces. Subsecuentemente, sin embargo, le fue ocultado a fin de que Yitro tuviera el mérito de tener esta parashá registrada en su nombre. Originalmente, el nombre de Yitro era Yeter, pero más tarde la letra Vav le fue añadida a su nombre, volviéndolo Yitro, tanto como un signo de su haberse convertido en judío como para denotar que la parashá de designar jueces fue añadida a la Torá en su nombre. En numerosas instancias, la Torá añade una letra al nombre de una persona como una señal por haber adquirido grandeza. Inversamente, una letra es omitida del nombre de alguien si falla en mantener su estatus espiritual. Por ejemplo, una letra fue añadida a los nombres de Abraham y Sarai, cambiándolos a Abraham y Sara.
cuando ellos alcanzaron más grandes alturas espirituales. Similarmente, al discípulo de Moshe, Oshea, le fue dada una letra adicional para preceder su nombre, convirtiéndolo en Yehoshua. Por el contrario, Efrón, quien vendió a Abraham la cueva de Macpelá, tuvo su nombre reducido a una letra, la letra Baf, cuando falló de cumplir su promesa de entregar a Abraham la cueva como un presente y, de hecho, incluso robó dinero de Abraham mientras el último estaba pasando la plata. Similarmente, al amigo de Amnón ben David, Jehonadab, le fue puesto de nuevo el nombre Jonadab, con la letra Hey omitida, después de haber dado a su amigo mal consejo, como está escrito en Shmuel 2:13. En realidad, Yitro poseía un total de 7 nombres. El primero es Yeter, su nombre original mientras él no era judío. Yitro, el nuevo nombre que asumió cuando se convirtió en Ger, porque una parashá fue añadida a la Torá en su nombre. Jovav, porque amó la Torá. Heber, porque se volvió compañero de Adoshem. Reuel, denotando que se volvió querido por Adoshem y un amigo de Kelal Israel. Putiel, significado que abandonó su adoración de ídolos. Keni, tanto a causa de que él fue partidario acérrimo de Adoshem. Canai, un fanático, como porque adquirió Caná, Torá. Por casi un año, Yitro vivió en el campamento de los Bene Israel mientras ellos permanecieron al pie del Har Sinai. Pero, cuando se prepararon para viajar a Eretz Israel, Yitro rehusó acompañarlos más lejos, diciendo a Moshe: permíteme retornar a mi país a fin de difundir la verdad allí y traer personas bajo las alas de la Shejina. Moshe, por lo tanto, despidió a su suegro con gran honor y abundantes regalos. Detalles adicionales relativos a las razones para la partida de Yitro del campamento de los Bene Israel pueden ser halladas en Parashat Behoaloteja, bajo el título Yitro parte del campamento en el desierto. Ahora el Midrash nos va a hablar acerca de preparativos para Matán Torah, que significa entrega de la Torah. En Rosh Chodesh Sivan, en aquel año 2448, cayó en el primer día de la semana. Los Bene Israel arribaron al desierto de Joreb. A este desierto le fueron dados 5 nombres adicionales por la Torah: Sinai, Sin, Kadesh, Kedemot y Parán, todos los cuales aluden al grandioso evento de Matán Torah que iba a tener lugar en esa región. Sinai, que viene de El Sené, es un arbusto espinoso en el cual Adoshem se había revelado a Moshe él mismo. Estaba situado sobre una montaña en este desierto y daba su nombre Sené Sinai a ambos de ellos. La letra Yud fue añadida a Sené, convirtiéndolo en Sinai, a causa de los 10 mandamientos que iban a ser dados allí. Además, el nombre Sinai da a entender que, desde Matán Torah, las naciones han abrigado aversión, Siná, así se dice Siná, aversión, u odio, Siná, contra los judíos, quienes fueron distinguidos como el pueblo elegido de Adoshem como resultado de aquel imponente evento. También es conocido como Zin. Este nombre denota que en este lugar los Bene Israel recibieron los mandamientos divinos. Zin, relacionado con Nitztabu, que significa fueron ordenados. Kadesh. Este implica que los Bene Israel fueron santificados allí. Hay una nota al pie de página que dice: la opinión citada en nuestro texto es la de Rabbi Yosef, que sostiene que Rosh Chodesh Sivan fue el primer día de la semana. Por lo contrario, la Gemara en Shabbat 86 afirman los sabios que Rosh Chodesh Sivan coincidió con el segundo día de la semana. También fue conocido como Kedemot. Regresamos a la lectura. Kedemot, esta es una alusión a la Torá, la cual, a pesar de haber existido previamente la creación, fue revelada a la humanidad en este desierto en un periodo más tarde. Kedem, la Torá que existió desde tiempos antiguos. Y finalmente, Parán. Después de Matán Torá, los Bene Israel fueron bendecidos con numerosos hijos. Parú significa multiplicaron. El desierto fue designado por este nombre también. ¿Por qué fue que Adoshem no presentó a su pueblo la Torá tan pronto como ellos abandonaron Egipto? ¿Por qué él esperó 7 semanas entre Yetziat Mizraim y Matán Torá? Nos va a explicar el Midrash con una parábola. En el medio del año escolar, un joven muchacho cayó enfermo y fue obligado a permanecer en su hogar. Él tuvo que yacer en cama por muchas semanas. Cuando finalmente le fue permitido levantarse, se sentía fatigado y lucía pálido.
Un día después, el teléfono sonó en la casa del muchacho. Era el director de la yeshiva local quien dijo al padre: yo escuché que vuestro hijo ya no está enfermo. Es tiempo para él de regresar al colegio. Imposible, protestó el padre. El muchacho no está listo para eso. Permítale permanecer en casa por 2 o 3 meses para convalecer y volver a ganar su fuerza por medio de una nutritiva dieta. Luego él será capaz de asistir a la escuela. Similarmente, Adoshem no consideró a los Bnei Israel aptos para recibir la Torah inmediatamente después de su partida de Egipto. Él dijo: ellos aún sufren de los efectos posteriores del trabajo esclavizado egipcio. Dejemos que permanezcan en el desierto por unos pocos meses, coman del man y de las codornices y beban el agua del manantial. Cuando se hayan recuperado, yo les entregaré la Torá. Una razón adicional está ilustrada por esta parábola. Un príncipe que estaba buscando una esposa oyó acerca de una muchacha de noble familia quien poseía las cualidades deseables para convertirse en reina. A fin de hacerla complaciente al matrimonio, decidió presentarse él mismo colmándola de regalos. Solo después de ello buscaría el consentimiento de sus padres al matrimonio. Cuando él oía que ella salía a la panadería, ordenaba que una gran torta rellena de crema le fuera dada en su nombre. Cuando ella visitaba el departamento de una tienda, él solicitaba que le fuera entregado un elegante traje pagado por el príncipe. En el restaurante, ella recibió un ganso relleno. En el almacén de licores, buen vino, y en la bombonería una caja de confituras en un paquete envuelto para regalo. Cuando el príncipe más tarde solicitó su mano, ella no hizo ninguna objeción. Así Adoshem, antes de entregar la Torah al pueblo judío, se hizo él mismo conocido a ellos manifestando su gran bondad. Él los condujo a través del Yam Suf sobre tierra seca. Él los salvó de Amalek. Él les dio el man que contenía los sabores más suculentos en el mundo, el manantial cuyo líquido sabía como las mejores bebidas y las codornices. Solo subsecuentemente él les preguntó si ellos deseaban aceptar su Torah y no rehusaron. Además de eso, cuando los Bnei Israel abandonaron Egipto, mucha rivalidad y contienda era hallada entre el pueblo. Ellos abandonaron la ciudad de Sucot, teniendo discusiones, y cuando acamparon en su próximo destino, Etam, la discordia aún prevalecía. Hashem no podía otorgar su Torah a personas que no estaban en paz entre sí. Finalmente, al arribar al desierto de Sinai, ellos pusieron fin a todas las disputas y se unieron. Dijo Hashem: la Torah de paz les puede ser ahora entregada, puesto que han aprendido a vivir en armonía entre sí. Cuando entraron al desierto de Sinai, también hicieron teshuvá por su pecado anterior de haber descuidado el estudio de la Torah en el lugar de Masá u Meribá. En el día de su arribo a la montaña, que fue el segundo día de la semana, Adoshem no se dirigió al pueblo porque ellos estaban aún débiles en el viaje. Ellos descansaron en el lado de esta montaña. En el tercer día de aquella semana, Adoshem convocó a Moshe a la cima de la montaña y le dio las siguientes instrucciones relativas al método de preparar a los Bnei Israel para Matan Torah. Habla a las mujeres aún antes que a los hombres. Dirígete a ellas dulcemente y dales los principios generales. Los hombres, por el contrario, deben ser enseñados de una manera severa y deben estar bien versados en todos los intrincados detalles de la Salahot. Antes de entrar a los detalles de la Salahot, voy a leer un pequeño pie de página que dice: la opinión citada en nuestro texto es aquella de los sabios en Shabbat 86. Ellos afirman que Rosh Chodesh Sivan coincidió con el segundo día de la semana y Shabbat, el día de Matan Torah, fue el 6 de Sivan. Rabbi Yosef, por el contrario, sostiene que Rosh Chodesh Sivan fue el primer día de la semana, que valdría como domingo. Por lo tanto, el Shabbat de Matan Torah fue el 7 de Sivan. Bueno, continuamos. ¿Por qué Hashem ordenó que las instrucciones concernientes a Matan Torah fueran dadas primero a las mujeres y solo después de ello a los hombres? Existen varias razones. La primera: así como las mujeres se vuelven obligadas a observar mitzvot a los 12 años de edad, un año antes de que los hombres lo estén, así ellas les fueron dadas las mitzvot primero en Matan Torah. Segundo, si las mujeres fueran de tal modo distinguidas, ellas ejercerían el más grande esfuerzo para proveer a sus hijos de una educación de Torah. Tercera, Adoshem dijo: cuando yo di la primera mitzvah a Adam y no a Jabá, ella en consecuencia pecó. Ahora a todas las mujeres les será dirigida la palabra primero para que no crean que sus transgresores de las mitzvot son menos serias que aquellas de los hombres. 4. Serles dirigida la palabra primero fue también un honor especial para las mujeres. Les fue concedido porque los Bnei Israel fueron redimidos de Egipto en el mérito de las rectas mujeres. Las palabras de introducción que Adoshem mandó a Moshe transmitir a Klal Israel antes de Matan Torah fueron como sigue:
Vosotros personalmente presenciasteis cómo yo castigué a los egipcios porque ellos os esclavizaron. Vosotros no escuchasteis acerca de las 10 plagas y acerca de Yetziat Mizraim, de mensajeros, o derivasteis vuestro conocimiento de aquellos eventos de un registro escrito o por una tradición oral. Vosotros personalmente experimentasteis cómo yo intervine en vuestro favor. A pesar de que los egipcios eran merecedores de muerte por un derramamiento de sangre, adoración de ídolos e inmoralidad, aún antes de vuestro arribo en la tierra, yo no los castigué por sus pecados hasta que ellos os hicieron el mal. Vosotros fuisteis testigos de cómo yo os transporté a Ramsés en un muy corto tiempo, una vez que el tiempo de la redención hubo llegado. Cuando los egipcios más tarde os persiguieron, yo os escudé de sus de sus misiles con las nubes de gloria, protegiéndolos en una manera similar a aquella de una águila protegiendo a su cría. Toda otra ave transporta sus pichones entre sus patas, por miedo de un ataque de un pájaro más grande. El águila, no obstante, no teme a ningún otro pájaro, solo es temeroso de las flechas del hombre. Por lo tanto, transporta a sus pichones sobre su espalda, prefiriendo ser atravesado por misiles antes que exponer a sus crías. Yo actué similarmente, protegiéndolos de las armas egipcias por medio de mi nube. Ahora también vosotros continuáis viajando a través del desierto, escudados por nubes de gloria. La razón por la que yo los he traído a Har Sinai es para que me sirváis. Si vosotros guardáis mi pacto observando la mitzvah de Shabbat, la cual yo os comandé en Mará, y si vosotros mismos os distinguís realizando Brit Milá y anulando todos los pensamientos de adoración de ídolos de vuestros corazones, estáis listos para recibir mi Torá y volveros mi pueblo elegido. Vosotros solo seréis queridos por mí. A pesar de que toda la tierra es mía, yo os apreciaré solamente a vosotros de entre todas las naciones. Vosotros seréis para mí un reino de Kohanim y una nación santa. Relata estas palabras a los Bnei Israel exactamente como yo te las conté a ti. ¿Por qué Hashem calificó a los Bnei Israel una nación de Kohanim? Cuando nuestro pueblo recibió la Torá, ellos eran tan grandes que eran dignos de participar de los Korbanot, igual que los Kohanim. No obstante, este privilegio fue más tarde denegado cuando pecaron con el becerro de oro. ¿Qué objetivo esperaba Hashem que los judíos alcanzaran cuando Él los llamó una nación santa? Él deseaba que permanecieran apartados de las naciones del mundo y de sus prácticas repulsivas. Hashem predijo a Moshe: yo me presentaré a ti en una densa nube, y todo el pueblo escuchará cuando yo te hable, para que ellos todos crean en ti y en los profetas que te sucederán por todo el tiempo después. Las palabras de Hashem implicaban que en Har Sinai todo que de Israel escucharían como Hashem se dirigía a Moshe. Esto los convencería a ellos de la verdad, que Moshe era verdaderamente el mensajero de Hashem. En aquel mismo día Moshe también recibió el mandamiento de fijar límites para el pueblo al pie de la montaña. Hay una nota pequeña al pie de página que dice: los detalles relativos a la mitzvah de ser santos son explicados al comienzo de Parashat Kedoshim, bajo el título de la mitzvah para todo hombre y mujer judíos de ser santos. Incluida en esta mitzvah está la abstención de la inmoralidad y de toda ocupación que pueda conducir a ella. Continuó con la lectura. Moshe retornó a los Bnei Israel al anochecer y transmitió las palabras de Hashem a los ancianos en la presencia del pueblo íntegro. Subsecuentemente, él les describió el gran castigo por transgredir las mitzvot y la recompensa por cumplirlas. Todo que el Israel estaba deseosos de aceptar la Torah y contestaron: nace, todo lo que Hashem dijo, nosotros haremos. A pesar de que el pueblo accedió a permanecer dentro de los límites fijados para ellos al pie del Har Sinai, no estaban enteramente satisfechos con el mensaje que Moshe había confiado. Ellos deseaban escuchar a Hashem mismo y no meramente ser dados prueba del hecho de que Moshe era su mensajero. Quien aprende algo de un mensajero no es lo mismo al que lo escucha del rey, exclamaron. Nosotros queremos ver a Hashem y escuchar las palabras de su boca. En aquel tiempo no eran conscientes del impacto aterrador que la revelación de la Shejinah tendría sobre ellos. Más tarde lamentaron su pedido original y solicitaron a Moshe continuar hablándoles en lugar de Hashem. En la temprana mañana del cuarto día de la semana, Moshe retornó al cielo para informar a Hashem de su réplica. En verdad, Hashem no tenía la necesidad de escuchar la respuesta de Moshe. Moshe demostró por su conducta que es correcto para un mensajero llevar una respuesta a alguien quien encargó tal respuesta. Él confió en que mientras el pueblo había accedido a permanecer al pie de la montaña, ellos habían expresado su deseo de ser dirigidos
su deseo de ser dirigidos la palabra directamente por él. Adoshem respondió a Moshe: yo concederé su petición. Yo mismo descenderé sobre Har Sinai a la vista de la totalidad de Kelal Israel. En aquel día Moshe fue solicitado de instruir al pueblo a prepararse ellos mismos para Matan Torah, separándose de sus esposas, haciendo tevilá y lavando sus vestiduras. Tevilá es inmersión, ¿ok? Estas purificaciones debían durar 2 días y en el tercer día Adoshem les entregaría la Torá. A pesar de que Adoshem había designado solo 2 días de purificación, Moshe entendió su verdadera intención, que era correcto añadir un tercer día como una precaución especial. Él por consiguiente ordenó al pueblo prepararse para Matan Torah durante un periodo de 3 días. Al retornar al pueblo al anochecer del 4º día de la semana, él les ordenó a todos: preparaos vosotros mismos hoy y también en el 5º y 6º día, porque en Shabbat la Torah os será entregada. Hay una nota al pie de página que dice: en esta ocasión ellos solo contestaron nosotros haremos, que es el Nasé, pero más tarde repitieron su buena voluntad de cumplir la Torah diciendo Nasé benishma, nosotros haremos y nosotros escucharemos. El significado de estas palabras será explicado en el Parashat Mishpatim bajo el título Más eventos que tuvieron lugar antes de Matan Torah. Continuó. Adoshem concordó con la decisión de Moshe. Después de haber pronunciado la parashá Nasé, la palabra Nasé, nosotros haremos, y purificarse ellos mismos por 3 días, los Ben Israel parecían ángeles. Ellos alcanzaron nuevamente el nivel de Adam antes de que él pecara y estuvieron listos para recibir la Torá. Antes de Matan Torah, Adoshem curó todos los defectos físicos de Kelal Israel. Un hombre rico quería casar a su hijo, pero no le gustaba el salón del casamiento de su vecindad. Algunos de sus equipamientos estaban rotos, las cortinas lucían antiguas, el empapelado estaba descolorido y el techo no estaba intacto. Este salón no es apropiado para una magna boda como será la de mi hijo, pensó. Por otro lado, tener un salón enteramente nuevo construido causará que la boda se demore por un largo tiempo. Yo no tengo elección, por lo tanto, más que reparar el antiguo salón y amoblarlo de nuevo. Él convocó a un contratista quien trajo un equipo de carpinteros y pintores. Ellos pintaron el techo, pegaron nuevo empapelado, cambiaron las cortinas y repararon todo lo que estaba roto. El día de la boda el salón lucía glorioso. Nadie hubiera creído que ese era el mismo viejo salón. Así Adoshem examinó a los Bene Israel, quienes partieron de Egipto y los encontró imperfectos. Algunos de ellos eran rengos, ciegos o impedidos de otro modo. Dijo Adoshem: ¿cómo puedo yo entregar mi perfecta Torah a una nación que es imperfecta? Con todo, en lugar de esperar a que la próxima generación crezca y demorar Matan Torah, yo curaré a este pueblo. Adoshem entonces curó a todos sus ciegos, un hecho el cual es derivado del pasuk respecto a Matan Torah. El pueblo íntegro vio, como está escrito en Shemot 20:18. Él curó a aquellos que eran sordos, como está enunciado que todos contestaron: todo lo que Adoshem diga nosotros haremos y oiremos, como está en Shemot 24:7. Todos aquellos quienes eran rengos fueron también curados, como está anunciado en Shemot 19:17. Y ellos estaban parados al pie de la montaña. Asimismo, Adoshem los curó de toda otra incapacidad. Todos ellos tenían que estar en posesión de todas sus facultades para una perfecta aceptación de la Torá, porque si alguno de ellos no hubiera visto u oído la Shejinah, su experiencia de Matan Torah hubiera sido incompleta. Cuando Adoshem seleccionó la montaña sobre la cual la Torá iba a ser entregada, una discusión estalló entre las montañas. Cada una insistía: la Torá será entregada sobre mí, dijo Har Tabor. Vino saltando desde Beit Eilam y Har Carmel desde Aspamia, clamando: yo soy la montaña a la que Adoshem quiere. Adoshem, no obstante, las rechazó a ellas todas diciendo: montañas, ¿por qué vosotras discutís? Sois todas defectuosas. Ídolos fueron erigidos sobre la cima de cada una de vosotras. El Har Sinai es bajo y por consiguiente nunca rindió como un lugar de adoración de ídolos. Por lo tanto, es digno de recibir la Shejinah. Adoshem consecuentemente descendió sobre Har Sinai. Ahora el Midrash nos va a hablar acerca de Matan Torah, la entrega de la Torah. Por 26 generaciones, desde la creación de Adam, Adoshem había esperado transmitir a la humanidad la preciosa Torah, la cual había precedido a la creación del universo. Finalmente, él encontró un pueblo dispuesto a aceptarla. El grandioso momento de su revelación fue aguardado ansiosamente por el universo íntegro, puesto que, con ello, se llevaría a cabo el objetivo espiritual de la creación. Era Shabbat de mañana.
el 6 de Sivan de 2448. Har Sinai estaba estremecido de excitación ante el trascendental evento, a punto de tener lugar sobre él. Todas las montañas estaban en un estado de agitación junto con él hasta que Hashem les hizo recobrar la calma. Los Bené Israel estaban aún durmiendo porque la noche de verano había sido corta. Ellos fueron despertados por truenos y relámpagos sobre Har Sinai y por Moshe llamándolos. El Hatán, novio, está esperando que la Calá, novia, arribe a la Jupá. Moshe llevó al pueblo al Har Sinai como quien conduce a la Calá a la boda. El pueblo judío que estaba reunido al pie del Har Sinai, hombres y mujeres separadamente, fueron unidos por todas las millones de almas no nacidas, aún de sus descendientes, y por las almas de todos los Gerim, quienes aceptarían la Torá en generaciones futuras. Cuando Hashem descendió sobre Har Sinai, en un estallido de fuego rodeado por una multitud de 22,000 ángeles, la tierra se estremeció y hubo tronar y relampagueo. Los Bené Israel oyeron el sonido de un shofar tornándose continuamente más fuerte, creciendo en intensidad hasta que alcanzó el más grande volumen que las personas podían soportar con posibilidad. El fuego de Har Sinai se elevó hasta los mismos cielos y la montaña humeó como una caldera. El pueblo tembló de miedo. Luego Hashem tomó Har Sinai y lo suspendió sobre el pueblo, indicando a ellos: si ustedes aceptan la Torá, bien, pero si no, serán sepultados bajo esta montaña. Hashem de este modo forzó al pueblo a aceptar la Torá, a pesar de que ellos la habían aceptado previamente. ¿Por qué debía haber sido una segunda aceptación forzada de la Torá necesaria? Una de las respuestas es que los Bené Israel habían solo tomado sobre sí mismos el cumplimiento de la Torá Shevichtaf, que es la Torá escrita. Su aceptación, no obstante, no había incluido la Torá Shebe'al Peh, todos los numerosos detalles orales que Hashem comunicaría a Moshe para transmitir a los Bené Israel. Hashem los forzó a aceptar también la Torá Shebe'al Peh. Una espesa nube envolvió a la montaña. Hashem inclinó los cielos hasta que ellos alcanzaron Har Sinai, y su Kisea Kabod, trono celestial, descendió sobre la montaña. Hay un pequeño pie de página que dice: de hecho, Tashbetz Katán, número 467, enuncia: sabed que todas las acciones y prácticas de la novia y el novio en su boda son derivadas de Matán Torah, donde Hashem actuó como un Hatán hacia la Calá, que el Al Israel. Continuó la lectura. Es sorprendente el que la Torá no fuera entregada en medio de brillantes y deslumbrantes luces, pero sí en el medio de una montaña oscurecida por oscuras nubes. La razón para ello puede ser entendida con la siguiente parábola. Preparándose para la boda de su hijo, el rey decoró el palio nupcial con cortinas negras. Esto no es lo que usualmente es hecho para la boda de un hijo. Los miembros de la casa real se quejaron. La costumbre es colgar cortinas blancas. Existe una razón para mi acción, explicó el rey. Los astrólogos predijeron que este matrimonio se disolviera en 40 días. No quiera que el pueblo piense que yo no era consciente de esto por anticipado. Similarmente, Hashem no se reveló a sí mismo aquel al Israel en medio de las brillantes luces. Más bien, él se presentó en oscuridad y fuego desde que él previó que 40 días después de Matán Torah, ellos harían el becerro de oro. En ocasión de Matán Torah, los Bené Israel no solo escucharon la voz de Hashem, sino realmente vieron las ondas sonoras como ellas emergieron de la boca de Hashem. Las visualizaron como una ardiente sustancia. Cada mandamiento que partió de la boca de Hashem viajó alrededor del campamento íntegro y luego regresó a todo judío individualmente preguntándole: ¿aceptas sobre ti mismo este mandamiento con todas las halajot pertinentes a él? Todo judío respondió sí, después de cada mandamiento. Finalmente, la ardiente sustancia que ellos vieron se grabó ella misma sobre las lujot, sobre las tablas. A pesar de que los Bené Israel habían solicitado ver la gloria de Hashem y escuchar su voz, sus almas partieron de sus cuerpos cuando realmente experimentaron la revelación. La voz de Hashem resplandeció con tal fuerza que quebró árboles de cedro, hizo estremecer montañas y causó que las ciervas dieran a luz del shock, y descortezó, dejando pelados bosques enteros. Las naciones que presenciaron la conmoción pero no sabían su causa llegaron a Bilam, quien era famoso por su sabiduría, y lo interrogaron: ¿está Hashem a punto de traer otro Mabul, o sea, otro diluvio sobre la tierra? No,
Bilam tranquilizó a las naciones. El mundo está en actividad porque Adoshem está entregando la Torá a su pueblo. Los Bené Israel no experimentaron el impacto total de la voz divina. Más bien, cada uno la percibió de acuerdo con su inimitable capacidad para experimentar la Shejinah. No obstante, ellos murieron después de cada mandamiento, dado que su nivel de profecía realmente excedió sus poderes de percepción. Quien percibe conceptos que trascienden su comprensión es dañado y puede ser incluso perecer como resultado. 4 personas ahondaron en los profundos significados secretos de la Torá. Primero, Ben Asai, luego de contemplar a la Shejinah, murió. Ben Soma se volvió loco. Elisha ben Abuyá se volvió un apicoros. Él fue luego llamado Ajer. Rabbi Akiva emergió indemne. Cuando él arribó al punto que marcaba el límite de su comprensión, se refrenó a sí mismo y no contempló más allá de él. La Torah misma suplicó a Hashem restituir vida a los Bene Israel, argumentando: ¿cómo puede el universo estar feliz de recibir la Torah si tus hijos mueren en el proceso? ¿Es una causa para regocijarse si el rey que casó a su hija al mismo tiempo mata a los miembros de su casa? Adoshem entonces salpicó el rocío del renacimiento sobre los Bene Israel. Este fue el mismo rocío con el cual él resucitará a los muertos en tiempos futuros. Los Bene Israel, no obstante, todavía se sintieron débiles del shock que ellos habían experimentado. Adoshem, por consiguiente, llenó el aire con la fragancia de especias y ellos se recuperaron. No obstante, su temor de la voz de Adoshem fue tan grande que apresuradamente huyeron al fin del campamento. Una distancia de 12,000, dice solo 12,000, pero no dice la medida, bueno, de aproximadamente 1,450 metros. Los ángeles de Adoshem tuvieron que transportarlos de regreso a sus posiciones anteriores al pie del Har Sinai para escuchar el próximo mandamiento. Después de los 2 primeros mandamientos, los Bene Israel estaban tan asustados que rogaron a Moshe transmitir el resto de los mandamientos, preferentemente a escuchar la voz de Adoshem otra vez. A pesar de que Adoshem había sabido de antemano que los Bene Israel no serían capaces de sobrevivir al escuchar su voz, él no obstante concedió su pedido original de escucharlo a él. Él no quería que Kelal Israel alegara en el futuro: si solo él nos hubiera concedido una revelación directa, nosotros nunca hubiéramos servido ídolos. Ahora el Midrash tocará el tema de los 10 mandamientos. Adoshem quería dar el primero de los 10 mandamientos. En aquel momento Moshe estaba sobre la cima de la montaña. Adoshem le ordenó descender. El presidente deseaba promulgar una nueva ley. Él quería que la nación íntegra se diera cuenta de que esta innovación era su propia idea y no la sugerencia de un secretario de Estado. Por consiguiente, envió a aquel oficial de vacaciones y luego publicó la ley en su ausencia. De tal modo, todos comprendieron claramente que el secretario de Estado no era de ningún modo responsable por el nuevo decreto. El razonamiento de Adoshem fue similar. Si Moshe permanece en la cima, él dijo, el pueblo puede no estar seguro de que ellos realmente escucharon los 10 mandamientos de mí. Podrían pensar que fue la voz de Moshe, que él por lo tanto descendía primero y luego yo pronunciaré los 10 mandamientos. Adoshem por consiguiente ordenó a Moshe: baja y advierte al pueblo que ellos no deben apiñarse más allá del límite fijado para ellos al pie de la montaña, a pesar de su anhelo de verme a mí. Todo el que toque Har Sinai morirá. Después de la partida de la Shejinah, una vez más serán autorizados a ascender a la montaña. Ya les he transmitido esta advertencia, replicó Moshe. No obstante, adviérteles una segunda vez. Ahora es el tiempo cuando la advertencia se aplica. Adoshem les dijo: después de haberles advertido, tú, Aarón y los hijos primogénitos que realizan la bodá pueden ascender a la montaña y cada uno puede asumir su posición designada. El pueblo debe permanecer al pie de la montaña. Los primogénitos pueden ascender más alto, Aarón aún más alto y tú a la misma cima. Tan pronto como Moshe hubo descendido, Adoshem comenzó a hablar diciendo: yo soy Adoshem, vuestro Elohim. Adoshem primero pronunció los 10 mandamientos simultáneamente. Esta era una proeza la cual está más allá de capacidad humana. El propósito de este milagro fue demostrar claramente que los 10 mandamientos vinieron directamente de él. Ningún ser humano, demonio o ángel hubiera podido realizar tal milagro. Después de ello, él repitió cada mandamiento separadamente. Tan pronto como Adoshem exclamó Anoji, que significa yo soy, la creación fue silenciada. Los pájaros no gorgojearon ni volaron en el cielo. Los bueyes no mugieron.
Los ángeles no dijeron Shira, el océano no se agitó, el universo entero estaba quieto mientras la voz de Adoshem estalló. Esto sirvió como una demostración irrefutable de la certeza de que nada existe además de él. Cada uno de los 10 mandamientos fue dirigido a Kelal Israel en la forma singular. Así, ningún judío podría excusarse él mismo diciendo, es suficiente si otro cumple la Torá. Cada judío debe sentir una obligación personal de guardar la Torá de Adoshem, desde que ella le fue dirigida directamente a él. Los 10 mandamientos contienen en conjunto 620 letras. De tal modo simbolizan que los 10 mandamientos son la esencia de la Torá, puesto que la Torá contiene 613 mitzvot y los Jajamim instruyeron 7 mitzvot adicionales, produce un total de 620 mitzvot. Además de escuchar los 10 mandamientos básicos, Bené Israel también previeron la mirada de detalles incluidos. Todos los midrashim vinculados a cada mandamiento, toda alajá, Kal Vajomer y Geserá, Shabá contenidos en este respecto. El primer mandamiento es creer en la existencia y providencia de Adoshem. Ahora el Midrash nos va a explicar el primer mandamiento. Yo soy Adoshem, vuestro Elohim, quien os sacó a vosotros fuera de la tierra de Egipto, de la casa del faraón, donde vosotros fuisteis esclavos. Yo soy tanto Adoshem, un Elohim misericordioso para aquellos que me obedecen a mí, como Eloqueja, un Elohim punitivo para uno que rehúsa escucharme a mí. La obligación impuesta por el primer mandamiento es creer en la existencia de un creador omnipotente, saber que Él ejerce continua providencia sobre el universo, que Él es la fuerza que dicta todas las leyes naturales y que Él sustenta y provee todas las criaturas de la más diminuta a la más grande. Esta mitzvah no está limitada a tiempos específicos, como la mayoría de las mitzvot. Más bien, la conciencia de la existencia y poder de Adoshem deben constantemente preocupar al judío. ¿Por qué escogió Adoshem describirse a sí mismo como Elohim, que sacó a los Bené Israel fuera de Egipto? Gángsters habían sorprendido a una mujer noble en su paseo y estaban a punto de secuestrarla. El rey se enteró de lo ocurrido e intervino. Si no hubiera inmediatamente enviado sus tropas para rescatarla, lo peor podía haber pasado. Cuando él más tarde le propuso casamiento, ella preguntó, ¿qué regalo me estáis vos ofreciendo? El rey respondió, el preciso hecho de que yo os salvé de los secuestradores, ¿no inclinaría suficientemente vuestro corazón hacia mí? Similarmente, Adoshem se presentó a sí mismo a los Bené Israel en Har Sinai como el Elohim que los había redimido a ellos, con ello recordándoles su especial obligación hacia él. Él no empleó la descripción Elohim, Ribono Shel Olam, o soberano del universo, dado que aquel término general no obligaría en sí mismo a Kelal Israel a guardar la Torá. El segundo mandamiento es no servir ídolos. No tendréis otros dioses. El término otros dioses no implica, Hasbe Shalom, que existan otros dioses, además de Adoshem. La Torá se refiere a los ídolos como dioses, dado que aquella terminología es empleada por sus adoradores, a pesar de que en realidad ellas son imágenes impotentes. La palabra otros no se refiere a la relación entre Adoshem y los ídolos, sino más bien a los ídolos en relación uno con el otro. Dado que los adoradores de ídolos continuamente cambian sus deidades, rechazando las antiguas y volviéndose a otras diferentes en su lugar. El término otros dioses significa dioses los cuales son frecuentemente intercambiados por otros, por sus adoradores. Este mandamiento implica que está prohibido creer en cualquier poder además de Adoshem, adorar ídolos o inclinarse a ellos. Nuestros jajamín prohibieron inclinarse ante un ídolo, aún sin intención de adorarlo. Tampoco está permitido tener un ídolo en posesión de uno, aún si no lo adora. Este mandamiento también incluye la prohibición de hacer una estatua de un ser humano o de cualquier criatura u objeto en el universo. Cuando los jajamim estaban en Roma, fueron preguntados por filósofos gentiles. Si Adoshem no quiere ídolos, ¿por qué no los elimina? Si los adoradores de ídolos sirvieran solo a los objetos inútiles, vuestro punto podría ser válido. Los sabios replicaron. Sin embargo, ellos también sirven al sol, la luna y las estrellas. ¿Debería él diezmar el universo a causa de los tontos? Que él entonces destruya solo aquellos objetos de adoración que no tienen valor, argumentaron los filósofos. Los sabios replicaron. Si él hiciera eso,
Él prestaría apoyo a los adoradores de ídolos. Ellos alegrarían que los ídolos sobrevivientes poseen poder divino. Un filósofo hizo a Rabí Gamaliel la siguiente pregunta. Vuestra Torá afirma que Adoshem es partidario acérrimo frente a frente de los adoradores de ídolos. ¿Por qué no es él fanático contra los ídolos en sí mismos? Rabí Gamaliel replicó, si el hijo del rey fuera a llamar a un perro por el nombre de su padre, y cuando quiera él tomara un juramento, fuera a jurar por la vida de mi padre, el perro, ¿contra quién el rey estaría enojado? ¿Su hijo o el perro? El filósofo protestó. Tú estás equivocado en comparar ídolos con meros perros. Yo estoy convencido de que los ídolos poseen algún poder. Hubo una vez un fuego en nuestra ciudad y todas las casas fueron quemadas a excepción del templo de la idolatría. Yo te explicaré la razón, replicó Rabí Gamaliel. Digamos nosotros que un país instituyera una rebelión contra su rey. ¿Contra quién el rey libraría guerra? ¿Contra los vivos o contra los muertos? Tú debes admitir que el rey combatiría a los vivos, dejando en paz a los muertos. La razón por la que Adoshem no destruyó tu templo de idolatría fue porque tus ídolos están muertos. Que el Al Israel escucharon los primeros 2 mandamientos directamente de la boca de Adoshem. El resto les fue transmitido a ellos por Moshe, porque no fueron capaces de soportar la intensidad de la voz de Adoshem. El tercer mandamiento, no pronunciar el nombre de Adoshem en vano. Está prohibido emplear mal el nombre de Adoshem, mencionándolo en conjunto con un juramento innecesario o falso. Adoshem dice, no empleéis mal mi santo nombre. Recordad que Abraham apeló a este mismo nombre y fue salvado de la caldera ardiente. Moshe apeló a él en el Yam Suf, fue partido en 12 partes. Yoshua lo llamó y fue asistido. Yoná lo llamó en el interior del pescado y fue salvado. El nombre de Adoshem es invocado por los enfermos y enfermizos, y ellos son curados por los transidos de dolor, y ellos son consolados. Cuidaos de ser descuidados en mencionar el nombre de Adoshem, porque uno no pronuncia el nombre de Adoshem en vano, porque uno que pronuncia el nombre de Adoshem en vano no saldrá impune. Quiero hacer un ligero paréntesis aquí, familia, y voy a agregar algo de mi parte. Ustedes saben que casi no suelo hacer esto. Quiero inicialmente decirles que respeto a todas las corrientes de judaísmo, incluso aquellas del judaísmo mesiánico que tienden a decir que el nombre de Adoshem es uno u otro, y ni siquiera voy a mencionar los nombres. Lo digo con respeto para ustedes. Pero de aquí debemos aprender, querida familia, que no podemos estar poniendo en Facebook, ni siquiera en YouTube, ni siquiera en nuestros labios, porque no son tan puros, un nombre. Inicialmente tienden mucho a poner nombres equivocados, que no tienen ni bases ni bíblicas, ni hebreas, ni históricas, ni arqueológicas, ni nada. Y yo entendería que tal vez podrían apelar al tema de es que me fue o nos fue revelado así o asá. Entiendo, lo respeto, pero tengo que decirlo tan abiertamente, no estoy de acuerdo. El que no esté de acuerdo no quiere decir que ya estamos peleados y que ustedes se vayan y no vuelvan nunca más al canal. Ni que yo los voy a bloquear cuando yo encuentre esos comentarios. Solo quiero decirles que debemos aprender debidamente el respeto al nombre de Kadosh Baruj Hu. Y si por alguna razón fue ocultado el nombre o la pronunciación del nombre, amén, que así sea. Así es, ocultado. Si creemos errónea y soberbiamente que nosotros podemos mencionar y pseudo revelar un nombre de Kadosh Baruj Hu, piensen en que si fuera el nombre correcto, ya estarían, Hasbe Shalom, pero ya estaríamos muertos, ¿no? Porque aprendemos, no solo por tradición judía, sino por todo lo que está escrito en la Torá, que el pronunciamiento del Shema Meforash o del Shema Vayá es algo tan sagrado
es algo tan importante que no podemos estar jugando con él. Decía mi maestro de bendita memoria, uno de mis maestros de bendita memoria, decía, si de verdad fuera ya, ye, yi, yo, yu, no voy a pronunciarlos, ni siquiera, porque algo que también aprendimos de él es que para qué decimos algo que es incorrecto, y de pura casualidad acertáramos con la pronunciación, ya estaríamos muertos. Porque el nombre, el Shema Meforash, es tan sagrado y tan sacrosanto que no puede ser pronunciado por labios impuros. O díganme, o pregúntense, reflexionen ustedes mismos, si ustedes son, yo personalmente mi respuesta es no, pero si ustedes son lo verdaderamente tan perfectamente puros y santos como para pronunciar el nombre. Entonces, es muy probable que si ustedes mencionan un nombre y no se han muerto, es porque sea un nombre falso. Lo digo con mucho cariño, con mucho respeto. Me gustaría que la mayoría de veces coincidiéramos en los comentarios, pero también me gustaría que otra mayoría de ocasiones los incomode, pero los incomode con buenos términos. Leshem Shamaim, ¿saben? Porque de nada serviría que ustedes solamente escuchen las cosas bonitas de cualquier canal, no solo de este, sino de sus líderes espirituales, porque entonces caeríamos en un error, en que solamente donde escucho algo bonito, donde solamente se me habla bonito, donde solamente se coincide con lo que yo pienso, siento y hago, solamente ahí voy a estar. ¿Y qué hay entonces de irnos perfeccionando? La perfección comienza con la total imperfección y con la total ignorancia. Cuando declaramos que somos ignorantes, le damos espacio a un mundo entero de sabiduría por aprender, por apreciar y por aplicar. Quiero cerrar aquí el paréntesis, querida familia, y voy a continuar. Voy a releer en la última parte para que recordemos por qué les hice este paréntesis. Cuidaos de ser descuidados en mencionar el nombre de Adoshem, porque uno que pronuncia el nombre de Adoshem en vano no saldrá impune. Un figurativo mal empleo del nombre de Adoshem sería exhibir una apariencia falaz de rectitud, mientras en realidad se actúa inicuamente. Esto es muy interesante, vamos a poner mucha atención a esto. En Erev Shabbat, un extraño llegó a la aldea. Él traía consigo una cartera llena de dinero y se preguntaba dónde debería dejarla hasta después de Shabbat. Entrando al Beit HaKnesset, advirtió a un hombre en talí de tefilín. Mi dinero estará a salvo con alguien que observa las mitzvot, pensó el extraño. Él solicitó al hombre guardar su dinero hasta después de Shabbat. Cuando Shabbat finalizó, el extraño golpeó a la casa del otro hombre y pidió su dinero. ¿Qué dinero? Yo no sé a qué te refieres. Fue la ruda réplica. El visitante abandonó la casa en un estado de profunda depresión. No tenía ninguna prueba de que había depositado dinero con el otro hombre y clamó a Adoshem. Mira, yo he sido robado. La única razón por la que yo confié en él fue porque lo vi observar tus mitzvot. Durante la noche, el profeta Eliyahu se le reveló al hombre dañado y lo consoló diciendo: Adoshem ha escuchado tu tefila. Ve a la casa de otro hombre mañana. Él no estará en su hogar, pero tú puedes pedir a su esposa tu billetera. Si ella demanda una señal, dile: devolvédmela a mí, porque como señal yo puedo citar el hecho de que tú y tu esposo comiste hametz durante la primera noche de Pesaj y puerco en la noche de Yom Kippur. El hombre hizo como fue mandado. La siguiente mañana golpeó la puerta de la casa del hombre deshonesto. Presentó la señal que le había sido revelada y la esposa inmediatamente le tendió su billetera. Al regresar su marido, sin embargo, ella le contó que había tenido lugar y ellos fueron ambos desagradablemente sorprendidos. A ver, voy a leer esto otra vez. Al regresar su marido, sin embargo, ella le contó lo que había tenido lugar. Ok, le contó lo que pasó. Y ellos fueron ambos desagradablemente sorprendidos. Este hombre pronto esparcirá la historia, el marido exclamó airadamente. Ya no tiene sentido fingir que somos observantes de las mitzvot. El castigo de aquellos quienes emplean mal el nombre de Adoshem y se envuelven a sí mismos en talit y tefilim, mientras transgreden las leyes de Adoshem, es eventual revelación y público conocimiento de sus delitos.
Quiero leer el pie de página, es un poco extenso, pero dice: los comentaristas consideran como difícil comprender la afirmación de nuestros sabios de que Adoshem solo pronunció los primeros 2 mandamientos. ¿No afirma la Torah explícitamente que Adoshem dijo todos los 10 mandamientos, como está escrito en Shemot 21? Ramban con N de niño al final, Ben Nachmanides, explica que Kelal Israel ciertamente escucharon todos los 10 mandamientos directamente de Adoshem. El significado de los primeros 2 lo comprendieron claramente y no requirieron de Moshe para interpretarlo. En el caso de los otros 8 mandamientos, sin embargo, solo oyeron el sonido de la voz de Adoshem, pero no entendieron qué estaba diciendo. Moshe entonces les explicó el significado de cada uno de estos mandamientos. Adoshem quiso que ellos escucharan todos los detalles y de los 2 primeros mandamientos personalmente, dado que estos 2 son la base de la Torah entera. Anoji es el principio fundamental de la creencia de la existencia de Adoshem. Lo yeyeleja, la prohibición de idolatría, la cual es fundamental para la Torah. Tiferet Sion agrega que como resultado de escuchar estas mitzvot explícitamente de Adoshem, ellas se han vuelto indeleblemente fijadas en el alma judía. Continuamos. Vamos al 4º mandamiento, que es observar el Shabbat. Este mandamiento incluye la prohibición en contra de realizar cualquiera de las 39 labores principales prohibidas en Shabbat. Además de esto, el Shabbat debe ser distinguido por nuestro hacer una verajá cuando el Shabbat comienza y a su conclusión. Esto nosotros lo cumplimos haciendo Kiddush y Havdalah. Shabbat debe ser singularizado con deliciosos alimentos especiales y por el usar vestimentas especiales. Una persona es reembolsada por todas las expensas en las cuales se incurre en honor al Shabbat. A pesar de que el ingreso de toda persona es determinado en Rosh Hashanah para todo el año completo, las cantidades gastadas en honor al Shabbat, Yom Tov, Rosh Chodesh y para cuotas pagadas para el aprendizaje de la Torah de sus hijos no están incluidos en esta cantidad fija. Si gasta más, Adoshem lo compensará con más. Si escatima, Adoshem en consecuencia le devolverá menos. El día de Shabbat debe ser un tiempo para ocupaciones espirituales, Torah y Tefilá. Una persona no debe pensar acerca de la labor incompleta de la semana, sino más bien apartar su mente de las ocupaciones mundanas. Quien quiera que descanse en el 7º día testifica que Adoshem creó el mundo en 6 días. Ahora el Midrash nos va a hablar acerca del 5º mandamiento, honrar a los padres. Honra a vuestro padre y a vuestra madre. Esta mitzvah obliga a uno a atender a las necesidades de sus padres, ocuparse de ellos, de que ellos tengan comida, bebida y vestimenta. Él no está, sin embargo, obligado a gastar su propio dinero. Para esto, los padres deben proveer el dinero. Él debe acompañarlos cuando salen y atender todos sus requerimientos. Debe dirigirse a ellos de una manera cortés. Incluidos en esta mitzvah están los mandamientos de honrar a un hermano mayor y a la segunda esposa o esposo del padre o de la madre. Existen 3 socios en la creación de una persona: Adoshem, su padre y su madre. Si las personas honran a sus padres, Adoshem dice: yo lo considero como si yo more en su medio y ellos me honraron a mí. Si una persona causa a sus padres irritación, Adoshem dice: es bueno que yo no moro en su medio, porque si yo hubiera estado entre ellos, me hubieran provocado a mí también. Los detalles y ramificaciones de estas labores son tan intricadas que solo una persona que cabalmente se familiariza a sí misma con ella evitará profanar el Shabbat, dice el pie de página. Voy a continuar. Rabbi Eliezer fue preguntado: ¿a qué grado está una persona obligada de honrar a su padre y a su madre? Él replicó: la respuesta puede ser derivada del caso de un no judío de nombre Dema ben Netiná, quien vivía en la ciudad de Ashkelon. Una vez los jajamim llegaron a él porque oyeron que tenía gemas para vender y necesitaban una piedra preciosa para el efod. A pesar de que le ofrecieron un alto precio, él estaba dispuesto a renunciar al dinero antes que despertara a su durmiente padre, bajo cuya almohada descansaba la llave al cofre de diamantes. Como recompensa, Adoshem causó que una vaca roja naciera en su establo al año siguiente, la cual calificaba como una paradumá, que es una vaquilla roja para el Bet HaMikdash. Cuando los jajamim vinieron a pagarle por ella, él les dijo: a pesar de que yo sé que vosotros pagaréis cualquier precio que yo demande, solo tomaré la suma que perdí el año pasado a causa de haber honrado a mi padre. Si esta fue la conducta de un no judío, quien no estaba comandado a observar esta mitzvah,
añadió Rabbi Hanina, cuánto más es esperado de un judío a quien le fue dada la mitzvah de honrar a sus padres. Rab Dimi relató, una vez el precedentemente mencionado Damá ben Netiná estaba sentado con una túnica bordada en oro entre los nobles de Roma cuando su madre llegó y apiló insultos y humillaciones sobre él. Ella desgarró su vestidura de sobre él, le pegó en su cabeza y lo escupió. Él, sin embargo, no la pondría a ella en vergüenza. Rabí Abú citó a su hijo Abimí como el ejemplo de quien cumplía apropiadamente la mitzvah de honrar a los padres. Abimí tenía 5 hijos adultos. No obstante, cuando su padre Rabí Abú golpeaba la puerta, él no permitiría a ninguno de sus hijos abrir. Él mismo siempre corría a la puerta para cumplir con la mitzvah de honrar a su padre. Una vez su padre pidió por un sorbo de agua. Cuando Abimí regresó con el agua, el padre se había adormecido. Él esperó al lado de su padre en posición encorvada, sosteniendo el agua, hasta que su padre despertó. Mientras esperaba que su padre despertara, fue iluminado con el entendimiento de Mismor de Tehilim, capítulo 79, el cual no había comprendido previamente. Fue de tal modo recompensado por la mitzvah que él cumplió. La recompensa por honrar a los padres es longevidad en Olam Haba. Si bien la principal recompensa por la mitzvah está reservada para el mundo venidero, es una de las mitzvot de las cuales una persona también recibe beneficio en este mundo. Cuando los reyes de las naciones oyeron el primer mandamiento de Hashem, no fueron impresionados, arguyeron: ¿qué soberano desea ser negado? Hashem, al igual que cualquier otro rey, comanda que él sea reconocido. Cuando escucharon acerca del segundo mandamiento, similarmente observaron: ¿existe algún soberano que tolerara a otra autoridad? Hashem, al igual que todos los reyes, quiere ser adorado, él solo. Ese es el por qué él decretó que nadie sirva a otros dioses. Tampoco fueron conmovidos por el tercer mandamiento, comentando: ¿qué rey querría que sus súbditos juraran falsamente en su nombre? Tampoco Hashem lo quiere. Acerca del Shabbat dijeron: desde luego, todos los reyes gustan que su día especial sea celebrado. Pero cuando escucharon acerca de la mitzvah de honrar a los padres, todos los reyes se levantaron de sus tronos y alabaron a Hashem, admitiendo: si alguien en nuestros círculos es elevado a un noble rango, inmediatamente niega a sus padres. Hashem actúa diferentemente. Él ordenó que todos honren a sus padres. Los reyes entonces entendieron retroactivamente que todas las mitzvot a Hashem no fueron dadas, como originalmente imaginaron, a fin de honrar a Hashem. Las mitzvot fueron presentadas para el beneficio de los seres humanos. Ahora el Midrash nos va a hablar acerca del sexto mandamiento: no matar. Uno que vierte sangre mutila a la Shejina. El emperador ordenó que estatuas de sí mismo fueran erigidas en su recientemente conquistada provincia y que monedas llevando su imagen debían ser acuñadas. El populacho demostró su desprecio por el nuevo conquistador, derribando las estatuas representándolo y destruyendo las monedas que llevaban su grabado. Similarmente, cuando uno mata a un ser humano, quien fue creado a imagen de Hashem, es como si él hubiera dañado a Hashem mismo. El castigo celestial para un asesino es que será asesinado por algún otro, de acuerdo con Bereshit 9:6. Es una forma de asesinato avergonzar a otro ser humano, causando a la sangre irse de su rostro. Ahora el Midrash nos va a hablar del séptimo mandamiento: no cometer adulterio. No cometeréis adulterio. Hashem castiga la transgresión de adulterio lo más severamente porque Él es paciente en el caso de cualquier pecado excepto aquel de inmoralidad. Nuestros sabios enseñaron en el nombre de Rabí Hanina: una persona adúltera transgrede todos los 10 mandamientos. Algunas personas se preocuparon por esta sentencia y abordaron a Rabí Hanina por clarificación. Ellos dijeron: nosotros estamos de acuerdo en que un adúltero y una adúltera son culpables de haber violado los siguientes 9 mandamientos. Yo soy vuestro Hashem, dado que una adúltera niega a Hashem, no tendráis otros dioses. Su acto es asemejado a la idolatría, así como ella abandonó a su marido por otro hombre, así es expuesta a abandonar al Todopoderoso y servir ídolos. No juréis en vano el nombre de Hashem, porque el adúltero seguramente jurará que él es inocente. Honrar a vuestro padre, dado que la adúltera dará a luz a un niño que no conocerá a su verdadero padre y por consiguiente no podrá honrarlo. No mataréis, porque todo adulterio está determinado a matar o a ser muerto si fuera capturado en su acto. No cometeréis adulterio.
que obviamente es en sí mismo el acto, no robaréis porque él roba la esposa de otro hombre, no prestaréis falso testimonio, dado que la adúltera testificará a su marido, yo estoy embarazada de ti, y no codiciaréis porque el que codicia lo que pertenece al marido, porque él codicia lo que pertenece al marido de esta mujer. Nosotros de tal modo vemos como una persona adúltera transgrede 9 mandamientos. No entendemos, sin embargo, en qué modo desatiende el mandamiento, recuerda el día de Shabbat para santificarlo. Rabbi Hanina replicó: tomad el caso de un no Cohen que comete adulterio con la esposa de un Cohen. El niño será luego pretendido como un Cohen. Él entonces realizará la boda en el Beit HaMikdash incluso en Shabbat. Por ejemplo, arreglará la madera en el Mizbeach y encenderá su fuego, lo cual está solo permitido a un Cohen, dado que él es un intruso. Sin embargo, por medio de ello, desecra el Shabbat. Nuestros sabios incluyeron en esta prohibición a uno que se lleva la parnasá, medios de vida, de otro judío abriendo un negocio competitivo en una vecindad que solía ser el dominio del otro. Nuestros sabios así explican el pasuk, de acuerdo con Yehezkel 18:6. Y él no deshonró a la esposa de su semejante. Eso está dicho en la alabanza de alguien quien no privó a otro de parnasá, comprometiéndose en el mismo oficio. Ahora el Midrash nos va a hablar acerca del mandamiento de no secuestrar a un judío. No robaréis. La prohibición de robar en los 10 mandamientos se refiere a robar seres humanos. Hurto de propiedad está prohibido por el pasuk en Vayikra 19:11. A alguien que rapta a un judío y lo vende o lo utiliza como esclavo está sujeto al castigo capital por el Beit Din. El 9º mandamiento ahora es no prestar falso testimonio. No prestéis falso testimonio en contra de vuestro semejante. Prestar falso testimonio conduce a la destrucción de la civilización. Causa a las víctimas ser castigadas por crímenes los cuales nunca cometieron. También permite a las personas robar, asesinar y oprimir a otros y luego escapar al castigo por falso testimonio. Uno que testifica falsamente de tal modo trae destrucción al mundo. También niega la providencia del Creador. El 10º mandamiento: no intentar traer dentro de la posesión de uno lo que pertenece a otro. No codiciaréis la casa de vuestro semejante, ni a su esposa, ni a sus sirvientes, ni cualquier cosa que pertenezca a vuestro semejante. Y, como resultado, idearéis planes para obtenerlo. Esta prohibición está prohibido hacer cualquier intento para obtener algo que pertenece a otro porque uno mismo desea poseerlo. Esta prohibición incluye convencer a alguien para venderos una cosa la cual no desea vender porque vos le presionáis a vender. Esto está prohibido aún si le pagáis en un pago total. Tampoco está permitido desear aún en el corazón de uno las posesiones que pertenecen a otro, como está escrito en Devarim 5:18. El mal rasgo de desear las posesiones de otras personas causa a una persona volverse un criminal, porque en su ansia de obtener el objeto de su deseo, está expuesto a tornarse violento si le es negado. Puede estar preparado incluso a asesinar al propietario del objeto que ansía. Esto está claramente ilustrado por el caso del rey Ahab, quien deseaba el viñedo de Nabot. Un hombre de nombre Nabot poseía un viñedo situado junto al palacio del rey Ahab. El rey lo deseaba y ofreció pagarle por él o darle uno mejor a cambio. Nabot, no obstante, respondió de una manera desafiante: Hasbe Shalom, que yo te entregue la herencia de mis padres. El rey fue profundamente perturbado ante el rechazo. Su inescrupulosa esposa Isabel, que no era de origen judío sino una hija del rey de Sidón, arregló que falsos testigos testificaran que Nabot había maldecido a ambos, a Doshem y el rey. Nabot fue lapidado y Jezebel dijo a Ahab: levantaos y tomad el viñedo que Nabot no quiso daros. Después de esta acción, Adoshem envió al profeta Eliyahu a profetizar a Ahab. Así dice Adoshem: ¿has tú matado y también tomado posesión? En el lugar donde los perros lamieron la sangre de Nabot, ellos lamerán también tu sangre. Tu casa será eliminada de Kelal Israel. Relativo a Isabel, quien incitó a Ahab a sus acciones malignas, Adoshem dijo: los perros comerán a Jezebel junto a la pared de Israel. Mientras los primeros 5 mandamientos mencionan el nombre de Adoshem, él es omitido de los últimos 5. Adoshem dijo: que mi nombre no sea asociado con asesinos, adúlteros, ladrones, falsos testigos y personas codiciosas. Después de los primeros 2 mandamientos, los Bene Israel ya no querían escuchar la voz de Adoshem. Ellos solicitaron que Moshe continuara hablándoles.
Entonces el Midrash nos va a hablar acerca de más mitzvot que los Bene Israel fueron dados después de los 10 mandamientos. Adoshem, por tanto, envió a dos ángeles, Mijael y Gabriel, para traer a Moshe a la cima de la montaña. Ellos lo tomaron de su mano y contra su voluntad lo acercaron a la montaña dentro de la espesura de la nube. A Moshe le fue dada la habilidad de penetrar la oscuridad, la nube y la espesa nube. Fue permitido entrar al más íntimo compartimento del cielo, el cual ni aun los ángeles tienen acceso. Mereció esto por su extrema modestia, porque la Shejinah descansa sobre uno que es humilde. Adoshem magnificó la voz de Moshe para que alcanzara a todo Kelal Israel. Moshe en su gran sabiduría calmó al asustado pueblo. No temáis, les dijo a ellos, Adoshem ha aparecido solo para elevaros y en orden de que su temor esté sobre vosotros para que no pequéis. Moshe transmitió al pueblo los últimos 8 mandamientos. Luego Adoshem le ordenó a Moshe decir a los Bene Israel: vosotros personalmente presenciasteis que yo os hablé desde el cielo. Vosotros no recibisteis un reporte de otros relativos a él. Si una persona escucha algo de otros, ello puede dejar lugar a dudas en su mente. Sin embargo, ustedes todos vieron Matan Torah con vuestros propios ojos. En aquel día Adoshem transmitió la salahot de que ninguna piedra cortada por hierro puede ser usada para el Mizbeach y el que está prohibido ascender el Mizbeach sobre escalones. El día de Matan Torah le fueron también dadas a los Bene Israel los Mishpatim, leyes civiles divinas, los cuales son incorporados en la Parashá Mishpatim. Ahora el Midrash nos va a hablar acerca de la misvá de no construir un altar de piedras tocadas por hierro y la misvá de que escalones no pueden conducir arriba al altar. Pero antes de continuar, ya para finalizar, bueno, todavía falta, pero antes de que te vayas, recuerda darle like, compartir, suscribirte, activar la campanita de las notificaciones y comentar y compartir nuestro contenido para que estemos leyéndote y estemos en la misma frecuencia, como decimos algunas veces. Adoshem ordenó a Moshe: las piedras usadas para construir el Mizbeach no pueden ser cortadas por hierro. Ustedes, por consiguiente, no pueden cortarlas a medida de un cincel, con un cincel o un martillo. La razón de esta mitzvah es el transmitir la conciencia que el propósito del Mizbeach es el traer paz, bendición y larga vida a los Bene Israel. Por consiguiente, ningún instrumento que puede ser utilizado con propósitos destructivos y ciertamente que puede acortar la duración de la vida de un ser humano puede ser traído en contacto con él. A causa de este mandamiento, los judíos llegaron a considerar al Mizbeach favorablemente como un medio de obtener perdón y bendición, porque los pensamientos y opiniones de un hombre están influenciados por las acciones que él toma o evita. Las piedras para el Mizbeach fueron traídas de las profundidades de la tierra o del mar, donde ellas no podían haber sido tocadas por hierro. Adoshem ordenó que una rampa antes que escalones condujeran arriba al Mizbeach, porque escalones causarían al Cohen ensanchar su paso en una manera inmodesta. Aún al ascender la rampa, el Cohen tenía que caminar despaciosamente empleando pequeños pasos para evitar toda postura cercana a la inmodestia. Él ascendía al Mizbeach de una manera digna a fin de dar respeto apropiado al Mishkan y al Beit HaMikdash. La Torah además enuncia que sería irrespetuoso para las piedras del Mizbeach si el Cohen ascendiera de una manera inmodesta. Esto nos enseña una lección importante. Si Adoshem insiste que respeto le sea dado aún a insensibles piedras, cuán mucho más sensibles debemos ser al honor de nuestro semejante, quien fue creado en su imagen. Hay una nota al pie de página que dice: nosotros estamos convencidos de la verdad de la Torah porque somos conscientes de la histórica certeza de que nuestro pueblo íntegro presenció Matan Torah, la revelación divina de la Torah en el Har Sinai. El judaísmo, en contraste con otras religiones, no está basado en la creencia de los reportes de individuos, sino de hechos históricos. Este es el acercamiento tomado por los Sefarim, de los Rishonim, Rambam y Rabbeinu Sadia Gaon. Está explayado en el libro del Kusari. Querida familia, hemos llegado al final de la lectura del Midrash de Parashat Yitro. Quiero recordarles que pueden darle like, suscribirse, activar la campanita de las notificaciones, comentar y compartir este contenido y nos ayuda muchísimo. Gracias por haber llegado hasta aquí. Ha sido todo un placer estudiar con ustedes. Yo soy Alex Atalmid y siempre es un gusto estudiar con ustedes. Nos vemos en la próxima entrega, en el próximo video o en el próximo directo. Hasta la próxima. Shalom, 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 shalom.